Esta es la espada de Bolívar. Mide 50 o 60 centímetros apenas. En 1974, la guerrilla del M-19 se la robó. Duró 17 años perdida. Acá les vamos a contar en un momento la historia secreta y los detalles de la ruta que siguió durante esos años. Desde cuando fue sacada de la urna de la Quinta de Bolívar hasta que regresó a la Casa de Nariño, donde el presidente Iván Duque se la mostró a su sucesor, Gustavo Petro. Interpretamos al pueblo cuando recuperamos la espada de Bolívar. Ella constituye un símbolo que vale más de 100.000 fusiles. Por eso nuestra primera acción consistió en ponerla en manos del pueblo que lucha por la libertad de su patria. Jaime Bateman, fundador del M-19, le propuso a la guerrilla de las FARC, guerrilla a la que perteneció, robarse la espada de Bolívar como un símbolo de lucha, pero a las FARC les pareció una idea loca. Por eso, cuando reunió al primer núcleo que conformó el M-19, les propuso la idea y comenzaron a preparar el operativo. Luego decidieron ambientar la operación y 4 días antes comenzaron a publicarse en los principales diarios del país avisos que decían: M-19, falta de memoria, falta de energía, espere, ya viene. Y el último aviso anunciaba: hoy llega el M-19. A las 5 p.m. del 17 de enero de 1974, día en que salió el último aviso, un comando del M-19 dirigido por Álvaro Fayad sustrajo la espada, la vaina y los espolines del Libertador escondidos debajo de una ruana larga. Se montó en un Renault 6 que manejaba Carlos Sánchez, hermano del director y actor Pepe Sánchez. Bajaron por la calle 19. En la carrera quinta vieron a Jaime Bateman tomando cerveza y comiendo fritanga, pero en realidad estaba supervisando que el operativo hubiera salido bien. El carro anduvo por el centro de Bogotá, dejó a un pasajero en la calle 17 con carrera 10ª y a Álvaro Fayad en la carrera 5ª con calle 30. Luego, en la calle 26 con carrera 5ª, descendió una francesa con la espada, los espolines y los estribos del Libertador, envueltos en una maxi ruana de colores, y los llevó a donde vivía Ernesto Sendoya. En esa casa se tomó la foto de la espada que se publicó en la primera edición de la revista Alternativa. Allí duró 15 días aproximadamente. Luego la trasladaron a la casa del poeta León de Greiff en la carrera 16A número 2335. La llevó Argemiro Plaza junto a los espolines y los estribos del Libertador y la guardó su hijo Boris de Greiff, el famoso ajedrecista. Los objetos del Libertador se escondieron sobre una repisa contra una pared, ocultos por una fila de discos de acetato. Tras la muerte del poeta León de Greiff en 1976, Bateman ordenó sacar de su casa la espada de Bolívar. La llevó a la vivienda que tenía arrendada en la carrera 9ª con 118, donde vivía con su compañera Esmeralda Vargas. Ella la envolvió en papel craft, el mismo papel que se usa en las bolsas de mercado, y la puso en su biblioteca, detrás de los libros, durante más de 2 años. Cuando en octubre de 1979 capturan a Álvaro Fayad, entonces tercero al mando del M-19, la espada quedó en manos de una pareja de contadores amigos de los Bateman, Valentín Sáez y Elvira Ortiz, quienes la llevaron a su casa en el barrio La Esmeralda y la tuvieron primero en el patio junto al lavadero y luego en un cajón que había debajo de una cama. En este momento comienzan a hacer su ingreso los 145 hombres presuntos miembros del M-19 que comenzarán a ser juzgados desde hoy. Cuando aumentó la represión a raíz del robo en el Cantón Norte de más de 5.000 armas al ejército, los Sáez metieron la espada dentro de un tubo de plástico blanco de 10 centímetros de diámetro. Le echaron aceite de carro para que no se oxidara y la taparon por lado y lado. Así la llevaron a la finca del novio de su hija, localizada cerca del municipio de Albán, en Cundinamarca, y la enterraron. Después de unos 9 meses la desenterraron y la regresaron a Bogotá. Bateman había ordenado que a la espada de Bolívar había que protegerla sacándola del país. La espada envainada, los espolines y los estribos del Libertador les fueron entregados a Gary, un funcionario de la embajada cubana, quien los envió a La Habana en valija diplomática, donde el famoso comandante Barbarroja, Manuel Piñeiro, jefe del Departamento de América del Partido Comunista de Cuba, los colocó bajo llave en un armario que había en su oficina. A mediados de 1985, la espada volvió a viajar en valija diplomática de La Habana a la embajada de Cuba en Panamá, porque Fayad, entonces jefe del M-19, la quería tener cerca a Colombia por si decidían entregarla. En 1988, Gustavo Petro, actual presidente electo de Colombia, le dio una entrevista a Daniel Coronel, quien le preguntó sobre la espada de Bolívar, y el joven guerrillero Petro respondió: la espada de Bolívar será presentada públicamente, está en Colombia, seguirá en Colombia. Pero la espada del Libertador no estaba en ese momento en Colombia, como dijo Petro, sino dentro de una caja fuerte en la embajada cubana en Panamá.
A comienzos de enero de 1990, luego de la invasión de Estados Unidos a Panamá, Piñeiro ordenó que la espada de Bolívar regresara en valija diplomática a La Habana. En diciembre de 1990, 9 meses después de que el M-19 firmara la paz con el gobierno de Virgilio Barco y recién elegida la Asamblea Nacional Constituyente, Oti Patiño, uno de los constituyentes elegidos por el M-19, viajó a Caracas para pedirle al embajador de Cuba en ese país que él les ayudara a recuperar la espada, con el fin de devolverla en un acto simbólico. El presidente cubano, Fidel Castro, mandó a decir que solo le entregaría la espada a Antonio Navarro Wolf, en esa época máxima autoridad de la Alianza Democrática M-19. Entonces, el embajador cubano le contó la historia al presidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez, quien organizó una reunión para que el embajador le entregara la espada del Libertador a Navarro. Navarro además pidió que al encuentro invitaran a Gabriel García Márquez. Así pues, en presencia del presidente de Venezuela y del Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, Navarro recibió la espada de Bolívar de manos del embajador de Cuba en Venezuela y viajó con ella a Bogotá en un vuelo charter que lo había esperado en el aeropuerto de Maiquetía. 2 días después, Navarro reunió a los hijos y las hijas de varios dirigentes del M-19, la mayoría de ellos muertos. Los niños y las niñas tuvieron un rato largo la espada en las manos y un par de días más tarde, en un acto en la Quinta de Bolívar, Navarro Wolf entregó la espada envuelta en la bandera de Colombia al entonces presidente César Gaviria, quien la hizo trasladar a la bóveda de seguridad del Banco de la República. Allí permaneció hasta 1998, cuando el presidente Andrés Pastrana pidió que la trasladaran a la Casa de Nariño y la exhibió en su oficina sin urna sobre una consola. Al terminar su gobierno, devolvió la espada al Banco de la República y allá duró guardada 18 años. El 24 de julio de 2020, en la conmemoración de los 237 años del natalicio de Simón Bolívar, el presidente Iván Duque trasladó la espada de Bolívar a la Casa de Nariño. 2 años después, el 25 de junio de 2022, Cambio entrevistó al próximo mandatario, Gustavo Petro, quien nos contó que cuando visitó a Iván Duque en la Casa de Nariño, este le mostró la espada del Libertador. Y al final rompió ahí incluso los protocolos y me llevó a un rincón del palacio, un pasillo allí, que habían 2 de estos soldados con vestidos de la época de la independencia y había una urna. Entonces yo quiero mostrarle esto, y la urna es la espada de Bolívar que nosotros recuperamos. De ahí en la urna está desenvainada. Eso es porque ese fue el significado de esa acción. Jamás envainaré mi espada hasta que haya justicia en Colombia, y por eso nosotros la recuperamos. Yo nunca la tuve, nunca. Pues, o sea, es la primera vez que la ves, sí, la de cerca. Vez que la veo. Esa espada me toca guardarla a mí ahora. Esta semana, Petro le dijo a Cambio que en su presidencia mantendrá la espada de Bolívar desenvainada y expuesta públicamente. La espada de Bolívar es del pueblo colombiano y solo se envainará cuando haya justicia en Colombia. Así que lo que aspiro en estos años es que esa espada quede expuesta como antes a la mirada pública, y aspiro a que los ejecutorios del gobierno puedan llevar a un futuro próximo la posibilidad de envainar esa espada, ojalá la última arma que se esgrima en la nación. Así pues, todo parece indicar que será Gustavo Petro, antiguo guerrillero del M-19, quien regresará a su morada original, la espada del Libertador.